Hola, les quiero dar la bienvenida a esta segunda clase de SQL Server. Lo que vamos a estar viendo hoy sería una introducción a la gestión de bases de datos en SQL Server. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender cómo crear, modificar y eliminar bases de datos y tablas en SQL Server. La estructura básica de una tabla, como son las columnas, las filas, los tipos de datos, las restricciones, y comandos esenciales para gestionar objetos en una base de datos. Bien, ¿por qué es importante una base de datos? Las bases de datos son el corazón de cualquier sistema que maneje información, ya que crear y estructurar tablas correctamente asegura la eficiencia y escalabilidad de tus aplicaciones. Bien, vamos a ver una introducción a los diferentes tipos de datos que podemos utilizar en SQL Server. Por un lado tenemos los numéricos. Entre ellos podemos encontrar los int o integer. Estos son los más comunes que se suelen utilizar cuando hablamos de números que no tengan decimales. Estos son los enteros que van desde este negativo a este positivo y son ideales para identificadores, conteos o valores enteros. Como mencionamos, son generalmente los que más se usan. Luego tenemos los big int. Estos son números enteros pero más grandes. Como pueden ver, acá tienen un rango de menos 9 cuatrillones y 9 cuatrillones positivos. Esto es un montón. Luego tenemos los small int. Estos son más pequeños y como pueden ver, acá tienen el rango que los compone. Luego tenemos los tiny int. Estos son muy pequeños. Sería algo equivalente a un char en otro lenguaje de programación, como por ejemplo C++. Si les gusta C++, recuerden que tenemos un curso en nuestro canal. No olviden seguirnos y darle like. Luego tenemos los decimales y los numéricos. En este caso, P hace referencia a la precisión total. Por ejemplo, le ponemos 10 y S es el número de decimales. Usualmente cuando hablamos de precios se suele utilizar 2, por ejemplo. Luego tenemos los float. Estos manejan números más grandes. Acá tenemos un ejemplo aproximado de cómo se puede ver un float. Y luego tenemos los real, que estos manejan números grandes pero con menor precisión. Acá podemos ver un ejemplo de un número real. Luego pasamos a las cadenas de texto. Acá tenemos por ejemplo el char, que almacena lo que es textos fijos. Y un ejemplo puede ser char 10, que almacenaría 10 caracteres. Luego tenemos el varchar. Este almacena texto de tamaño variable. Por ejemplo, varchar 50. Luego tenemos los nchar, que es igual que char, pero soporta caracteres especiales. Acá tenemos un ejemplo de cómo se declara. Luego tenemos nvarchar, que en este caso es lo mismo que varchar, pero soporta caracteres especiales. Acá tenemos un ejemplo de cómo se puede declarar. Luego tenemos el text, pero este ya quedó obsoleto, ya no se suele utilizar. Se utilizaba, mejor dicho, para lo que son textos más largos, pero hoy en día está reemplazado por varchar max. Luego tenemos las fechas y horas. Entre ellos podemos encontrar el date, que almacena solo fechas, año, mes, día. Por ejemplo, acá tenemos 2025, 0120. Pero también van a ver que esto después se puede castear para que podamos solamente mostrar el año, para que solamente podamos mostrar el año y el mes, o el día y el mes, y ya lo vamos a ir viendo. Luego tenemos el time, que es lo mismo pero con las horas. Tenemos hora, minuto y segundo. Acá tenemos un ejemplo. Luego tenemos el datetime. Este maneja las dos cosas, lo que sería fecha y hora. Acá tenemos un ejemplo de cómo se puede visualizar. Luego tenemos el small datetime, que en este caso es similar a datetime, pero sin los segundos. Ahora tenemos un ejemplo, cómo se ve. Luego tenemos el datetime 2. Esta es una versión más precisa y eficaz que datetime. Podemos tener desde datetime 2 0, que en este caso almacena hasta los segundos enteros, o hasta el 7, que en este caso almacena hasta 100 nanosegundos. Esto es un montón. Es para tareas muy específicas. Ahora tenemos un ejemplo de cómo se vería el datetime 2 al 7. Luego tenemos los de tipo lógicos. Estos son los bits
que son básicamente los booleanos, verdadero, falso, activo, inactivo. Luego tenemos lo que serían los binarios, en este caso tenemos binary n, que aceptan datos, archivos de imágenes, un montón de cosas más que ya vamos a ir viendo. Acá tenemos un ejemplo de cómo se puede ver una imagen, por ejemplo. Luego tenemos el var binary max, que esto tiene un límite variable de hasta 2 GB. Esto es un montón. Si ven, el ejemplo es demasiado largo. Como dijimos, también es para tareas muy específicas. Luego tenemos las restricciones. En este caso, primero tenemos, por ejemplo, la primary key, que se suele utilizar cuando necesitamos definir una columna como única, que no se pueda repetir. Esto no permite, como dijimos, justamente valores duplicados ni null, y se puede utilizar para garantizar un identificador único por fila. Como dijimos, esto es, por ejemplo, cuando tenemos IDs. Cuando tenemos clientes, por ejemplo, cliente Pedro, ID 1, cliente Juan, ID 2. Porque obviamente no puede ser el mismo ID que Pedro, porque si no, chocarían y no podrían realizarse las operaciones correspondientes con cada cliente. Entonces, esto también sirve para optimizar la búsqueda y relaciones entre tablas. Un ejemplo de cómo se puede realizar, tenemos que definir lo que sería la columna, que en este caso es cliente ID, le colocamos el tipo de dato, en este caso va a ser un integer, le colocamos que es not null para que no acepte nulos y primary key. A continuación tenemos lo que sería not null. Justamente es de lo que estábamos hablando, no pueden admitir valores vacíos. Entonces, acá estaría una pequeña descripción. Siempre asegura que haya un valor válido en esa columna. También se puede utilizar para que campos críticos no queden vacíos, como por ejemplo nombre o email. Por ejemplo, ponemos el nombre, que sería la columna. Luego ponemos el tipo de dato y luego le colocamos que es not null para que no pueda quedar vacío. Bien, a continuación tenemos lo que sería default. El default asigna un valor predeterminado a una columna, si no se proporciona uno cuando lo insertamos. Entonces, esto facilita el ingreso de datos al reducir la necesidad específica de valores. Se puede utilizar para simplificar operaciones comunes o establecer valores por defecto para columnas, como cantidades iniciales. Acá tenemos un ejemplo a continuación, que sería, definimos la columna, en este caso sería estado, luego colocamos el tipo de dato, en este caso, como vemos, usar un bit, que sería un booleano, activo o inactivo, por ejemplo. Le ponemos que es not null y por default le ponemos 1, que sería activo en este caso. Pero bueno, ¿qué tal si dejamos de hablar un poco de teoría y vamos a SQL Server a ver esto en acción? ¿Estás listo? Porque yo sí. Vení, acompáñame. Bueno, acá nos encontramos en el SQL Server Management Studio y lo que vamos a hacer es empezar creando una nueva base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir una hoja nueva, una nueva query. Vamos a hacerlo directamente desde acá o con control N. Y como observamos, está totalmente limpia y vamos a encontrarnos trabajando sobre el master. Entonces, lo primero que vamos a hacer es enseñar cómo se escriben comentarios, ¿sí? Entonces, tenemos comentarios de una sola línea y de múltiples líneas. Empezamos por el de una sola línea, que sería poniendo 2 guiones en este caso. Y vamos a poner create database. Bien. Luego tenemos los comentarios de múltiples líneas, que en este caso lo podemos hacer con barra asterisco y cerramos con asterisco barra, y todo lo que quede comprendido dentro de estos dos límites va a quedar como comentario. Bueno, ahora sí, vamos a empezar entonces con la creación de la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es colocar la palabra create. Vamos a poner database y el nombre de la base de datos. Para finalizar ponemos go, no olviden poner el punto y coma.
En este caso, como ven, ustedes lo van a tener vacío, ¿sí? Yo tengo base de datos ya creadas porque las uso para otros proyectos, pero en el de ustedes va a estar vacío. Entonces, vamos a ejecutar el comando. Muy bien. Entonces, si ahora nosotros refrescamos, tendría que aparecer la base de datos. Acá está lo que sería la base de datos creada por defecto. En este caso vamos a abrir la sección de tablas. Vamos a ver que está vacío, ¿sí? Que no tiene tablas. Si yo abro otra, por ejemplo, van a ver que ya tiene tablas. Bien, lo que vamos a hacer a continuación ahora es seleccionar la base de datos que nosotros ya creamos. ¿Cómo hacemos eso? En este caso podemos venir acá directamente y podemos seleccionarla, o lo podemos hacer mediante comandos. Entonces podemos poner use, el nombre de la base de datos y el go. Automáticamente se nos va a cambiar. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a crear nuestra primera tabla. Recuerden que para la creación de la tabla necesitamos los componentes básicos, que son columnas, que son los campos, y las filas, que son los registros. Para poder crear una tabla, lo que necesitamos hacer es colocar el comando create table. Vamos a colocarlo acá abajo. Vamos a poner el nombre de la tabla. Vamos a colocar productos, por ejemplo. Abrimos y cerramos paréntesis y cerramos con punto y coma. Vamos a hacer un poco de espacio acá. Vamos a presionar Tab para que se deje un espacio, una tabulación. Y vamos a empezar. El primer campo que usualmente definimos cuando creamos una tabla es el ID. Recuerdan que lo que hablamos que debería ser el primary key. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el nombre primero, luego el tipo de dato, en este caso va a ser integer, y la restricción. Luego al finalizar ponemos coma. Seguimos al próximo campo a agregar, en este caso sería nombre. Le vamos a colocar el tipo de dato. Y le vamos a poner not null. Cerramos con coma, vamos al que sigue, precio, vamos a usar decimal. Y en este caso recuerdan que dijimos que primero va la precisión y luego la cantidad de decimales. Vamos a poner 10, 2, not null, cerramos con coma. Y por último vamos a crear lo que sería el stock. Al stock le vamos a poner integer, vamos a poner default 0. El último de todos no debe llevar coma, ¿sí? Si no va a dar error la query, le va a indicar que faltaría otro campo, ya que estamos indicando que hay algo que sigue después del último campo. Entonces vamos a proceder a ejecutar este comando. Bien, acá ya se creó. Si ahora nosotros refrescamos las tablas, vamos a encontrar que ya tenemos a la tabla productos con las columnas que nosotros acabamos de crear, con su tipo de datos, con su primary key. Hay otra cosa que podemos hacer con la tabla para tener que evitar nosotros colocar cada vez que insertamos datos el ID de producto para que se genere de manera automática. Eso se realiza de la siguiente manera. Le hacemos clic derecho, podemos ir a lo que sería Design. Vemos que acá tenemos la llave, significa que es una primary key y no acepta nulos en este caso. Si nosotros expandimos acá y vamos a lo que sería Identity Specification, va a indicar que dice que no. En este caso lo cambiamos así y le damos incremento de 1 en 1. Esto quiere decir que nosotros cuando insertemos un dato vamos a poder obviar este campo y vamos a directamente insertar estos que están acá abajo. Y de esta manera se va a ir incrementando automáticamente 1, 2, 3, así sucesivamente. Bueno, entonces, una vez que ya terminamos esto, lo que podemos hacer es añadir columnas
¿Cómo lo hacemos? Con el comando alter. Acá le vamos a poner también table para que quede todo bien explicado. Bien, entonces ponemos el comando alter table productos y lo que vamos a hacer es agregar una nueva columna, en este caso categoría, por ejemplo. Le ponemos el tipo de dato, cerramos con punto y coma y pasamos a ejecutarlo. Bien, ahora si nosotros refrescamos, tendría que aparecer acá en las columnas la categoría. Bien, si vamos a design, tendría que aparecer, acá está, perfecto. Nosotros, recuerden, recién no le pusimos not null, eso quiere decir que acepta nulos, ¿sí? Pero si ustedes ven que es una columna a la cual no deben dejarle datos vacíos, se recomienda que le pongan siempre not null. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es eliminar la columna, ¿sí? En este caso vamos a poner drop column. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volver a colocar alter table. Luego ponemos la tabla. Ahora sí colocamos el comando drop column y el nombre de la columna. Sería categoría. Cerramos con punto y coma y ejecutamos. En este caso, si refrescamos, ya no debería estar el campo categoría. Y así es. Bueno, hay otra cosa que también podemos hacer, que sería directamente eliminar la tabla productos. Pero tienen que tener mucho cuidado con esto porque ya directamente elimina todos los datos de forma permanente. ¿Ok? Entonces, vamos a realizarlo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos drop table productos. Cerramos acá. Y bueno, básicamente, como dijimos, esto elimina las tablas. ¿Ok? Entonces, si refrescamos, ya la tabla no va a existir. Perfecto. Entonces, ahora lo que quiero que hagan es lo siguiente. Quiero que, vamos a dejarlo comentado, lo que tienen que hacer es crear una tabla, por ejemplo, clientes, asignarle los campos cliente ID, nombre, email, fecha, registro. Y luego lo que tienen que hacer es modificar la tabla, agregar una columna, por ejemplo, cambiar el tipo de dato de email para que acepte más caracteres. Luego, por último, eliminar la tabla usando drop table para finalizar. Bien, vamos a ir dejando esta clase por acá. En la próxima clase lo que vamos a ver es cómo insertar datos, cómo actualizar datos, cómo eliminar datos. Y si el video te gustó, te pido que te suscribas y nos dejes tu like. Cualquier comentario o sugerencia que tengas lo podés hacer en la caja de comentarios más abajo. Y sin mucho más que decir, yo me voy despidiendo. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima lección. Chao.